Estamos ya en el segundo domingo de Adviento, haciendo un camino pues de esperanza. Abrimos el horizonte sobre la última venida del Señor. Sin embargo, el Evangelio pues irá preparándonos ya para el primer encuentro con el Bautista como precursor del Verbo. Entonces tenemos Marcos 1 al 8, el texto que celebraremos pues el domingo. Comienzo del Evangelio de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, tal como está escrito en la profecía de Isaías. Mira, yo envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la población de Judea y de Jerusalén acudía a él y se hacía bautizar en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un manto hecho de pelo de camello, con un cinturón de cuero en la cintura, y comía saltamontes y miel silvestre, y predicaba así: detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Hasta aquí nuestro relato. Pero tiene el Evangelio según San Marcos esto que le llama comienzo, principio de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Un versículo que parece inútil. ¿Qué necesidad había de poner de relieve el hecho de que estamos pues frente a la primera línea del Evangelio? Se trata, sin embargo, de una frase introductoria compuesta deliberadamente por Marcos. Con la primera palabra de su libro, ha querido recordar a sus lectores la primera palabra del libro del Génesis. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. El mundo, salido bueno de las manos de Dios, se había corrompido después, y los israelitas, desde hacía muchos siglos, estaban a la espera de que se cumpliera la promesa. Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. De lo pasado no quedará recuerdo. Tenemos en Isaías 65, 17. Y aquí la buena noticia, exclama el evangelista. La nueva realidad ha surgido, puede verificarla en el mundo, está presente el reino de Dios. ¿Cómo? ¿Dónde y cuándo ha tenido su origen el mundo nuevo en el que nosotros hemos entrado mediante la fe? Se preguntan pues los cristianos del siglo I después de Cristo. ¿Cuál es su historia? Para responder a estas preguntas, en los años 60 después de Cristo, cuando todavía muchos testigos oculares estaban vivos, se decide escribir en Roma un texto oficial que narre el origen y el presente, el contenido de la buena noticia, y para escribirlo se escoge a Marcos, un discípulo muy estimado y que la tradición identifica con el hijo de María, la dueña de la casa donde solía reunirse la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Según Hechos 12, versículos 12 al 17. Podría tratarse de aquel joven quien en el momento de la captura
de Jesús se presenta en el Getsemaní y que huyó desnudo cuando los guardias agarraron la sábana en el que estaba envuelto. Marcos 14:51. Marcos podría haber sintetizado el Evangelio en densas formulaciones teológicas, pero ha escogido otro género literario, la narrativa. Todo comenzó, escribe, cuando Juan se presentó en el desierto de Judá para hacer un llamamiento a la conversión de su pueblo, y Jesús de Nazaret fue a buscarlo para ser bautizado. Ahí tuvo su origen nuestra historia. Allí comenzó el Evangelio. Para muchos los Evangelios solo son los 4 libros en que se narran los acontecimientos de la vida de Jesús. Sin embargo, el uso de llamar evangelios a otros textos fue introducido decenas de años después de haber sido escritos. Originariamente esta palabra no indicaba un libro, sino simplemente una buena noticia traída por un mensajero. Eran evangelios los anuncios de victoria, de acontecimientos afortunados, de acuerdos de paz y sobre todo las noticias sobre el nacimiento, vida, empresas gloriosas del emperador de Roma, porque suscitaban esperanzas de bienestar, de salud, de paz. Quienes oían estas noticias se llenaban de alegría. En la célebre inscripción de Priene en Asia Menor, que se remonta al año 9 después de Cristo, se dice que el día del nacimiento de Augusto ha sido para el mundo el inicio de evangelios recibidos gracias a él. Cuando Marcos escribe su libro, Augusto hacía 50 años que había muerto. Y es por tanto posible hacer un balance de lo ocurrido después de él. Sus legiones han puesto fin a los desórdenes que habían azotado la ciudad de Roma durante un siglo. Con él ha comenzado un periodo de prosperidad y paz en toda la cuenca mediterránea, y muchos pensaron que había comenzado la Edad de Oro. Sin embargo, su nacimiento no ha augurado al mundo el comienzo de noticias perennemente felices. De los primeros 12 Césares, 7 han muerto de muerte violenta. Calígula y Nerón no han sido ciertamente ejemplares, y cuando Marcos comienza su obra, estalla la violenta guerra civil que llevará al poder a la familia Flavia. Escogiendo el término evangelio, Marcos quiere decir a sus lectores: los evangelios de los emperadores han traicionado las expectativas. La buena noticia que a nadie desilusiona es otra: es Jesús, ungido del Señor, Hijo de Dios. Después del versículo inicial viene introducida en escena el Bautista, un asceta que ha plantado su morada en el desierto de Judá y que vive al margen de las estructuras sociales, políticas y religiosas. Es hijo de un pueblo que desde siglos estaba de camino. Ha salido de Egipto para entrar en la tierra prometida. Se ha convertido de nuevo en el esclavo en Babilonia y ha sido reconducido por Dios a Jerusalén. Cuando se creía finalmente libre, he aquí que se presenta Juan, hijo de Zacarías, invitando al pueblo a caminar de nuevo. Preparen, exhortaba, el camino al Señor, enderecen sus senderos. Son palabras ya oídas. Son las palabras con las que en Babilonia, casi 6 siglos antes, el profeta anónimo animaba a los exiliados a regresar
a su tierra. Muchos siguen esta llamada invitación de Juan, dejan Judea y corren hacia él para ser bautizados. Han comprendido que es necesario repetir la experiencia del Éxodo, que deben ponerse en camino para llegar a la verdadera tierra prometida. No es Palestina, pues, la meta última del pueblo de Dios. ¿Hacia qué patria quiere el Señor conducirlos? Todavía no lo saben ni conocen al nuevo Moisés que los guiará. Atención particular da el evangelista a la vestimenta y a la comida frugal de Juan. Llevaba un manto hecho de pelo de camello, con un cinturón de cuero a la cintura, y comía saltamontes y miel silvestre. No paseaba envuelto en mórbidos vestidos, como lo hacen los que viven en los palacios de la ciudad. No se nutría de productos cultivados del campo, sino de lo que se encuentra y crece espontáneamente en el desierto. Lo suyo era un rechazo a una sociedad corrompida y frívola que, habiendo olvidado el sentido grandioso de lo simple, había olvidado también a su Dios. Israel, pues, la esposa, tenía que regresar al desierto para ser recuperada al afecto de su Señor que le esperaba. Voy a seducirla, dice. La llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Allí me responderá como en su juventud, como cuando salió de Egipto. Oseas 2, 16 al 17. El Bautista tenía una misión por cumplir: preparar el camino para este encuentro de amor. La extraña vestimenta que endosaba era la de los profetas. Ver Zacarías 13:4, por ejemplo, y en particular la de Elías, quien, como Juan, era un hombre peludo y llevaba una piel ceñida con un cinto de cuero, tal como lo describe el segundo libro de los Reyes 1:8. El contenido de la predicación del Bautista era el anuncio de la venida de alguien más fuerte que él, que bautizaría en el Espíritu Santo. Bautizar significa, pues, sumergir. Juan hacía entrar en el agua a aquellos que acogían su invitación a la conversión. El gesto expresaba la ruptura definitiva con la conducta anterior y la decisión de llevar una vida completa, nuevamente nueva. Por eso la palabra conversión se traduce, pues, como cambio de mentalidad. Este bautismo, sin embargo, no era suficiente. El agua del Jordán no comunicaba la vida, lavaba solamente el cuerpo. Era necesaria otra agua, una que penetrara en el hombre como linfa vital. El Bautista la prometía e indicaba también a aquel que la donaría. El agua que sumerge mata. Por el contrario, la que penetra, la que es asimilada por las plantas, por los animales, por el hombre, es vida. En estas dos funciones del agua se recuerdan los dos momentos de nuestro bautismo. La muerte al pasado viene indicada por la inmersión en el agua. El don del Espíritu representado por el agua viva ofrecida por Cristo, que ha dicho: quien tenga sed, venga a mí, y beba quien cree en mí. Este evangelio, pues, nos hace plantearnos a nosotros en este segundo domingo de Adviento la importancia del cambio de mentalidad. Nos vamos preparando para el advenimiento del Señor, que no sabemos cuándo sea. Él puede venir en cualquier momento. Por eso este comienzo del año litúrgico
pues nos pide a nosotros la toma de decisión para este cambio de mentalidad. Trabajémoslo y pongámosle atención a Jesucristo para que viviendo sus enseñanzas tengamos la certeza de entrar en la vida eterna con Él, habiendo pues obedecido sus palabras. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.